ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. La mayor explosión del universo. Ni siquiera nos damos cuenta de ello, ¿no? Pero la Tierra prácticamente cada día es golpeada por radiación gamma que procede de potentes estallidos lejanos, a miles, a millones de años luz de distancia. Muchas de esas explosiones son leves, es decir, su efecto cuando llega es muy leve y duran muy poco tiempo, pero a veces una oleada, una gigantesca llamarada llega hasta nuestra galaxia y lo hace con una energía que empequeñece a la del mismísimo Sol. De hecho, las explosiones de rayos gamma, GRB por sus siglas en inglés, Gamma Ray Burst, se encuentran entre los eventos más poderosos y más energéticos que existen en todo el universo. Pues bien, el pasado mes de octubre, el 9 de octubre, una estrella moribunda explotó y al hacerlo lanzó directamente hacia la Tierra el mayor estallido de rayos gamma medido en toda la historia. 70 veces más potente que cualquier otro GRB registrado hasta ese momento. El evento, cuyo nombre oficial es GRB 221009A, ha sido bautizado por los científicos como BOLT, Brightest of All Time, que significa el más brillante de todos los tiempos. El hallazgo, por supuesto, se acaba de publicar en una revista de Astrophysical Journal por un equipo internacional de astrónomos. ¿Y qué es lo que dicen los investigadores? Pues que el excepcional brillo de este estallido significa que gracias a este estallido los astrónomos pudieron estudiarlo con un detalle que no tiene precedentes, en tiempo real y a medida que la luz llegaba desde esa galaxia distante. La galaxia estaba a 1900 millones de años luz. Eso les dio a los científicos una oportunidad de oro para poner a prueba distintos modelos físicos que describen lo que pasa justo antes, durante y después de esas explosiones que son muertes de estrellas que dan lugar a estos rayos gamma. La potentísima señal de GRB 221009A estuvo viajando durante unos 1900 millones de años, que es la distancia de años luz, antes de que pudiéramos verla aquí en la Tierra. Y cuando llegó, se mantuvo brillante durante 10 horas seguidas, cuando la mayoría de los GRB apenas duran unos segundos, lo que la convierte además en uno de los estallidos gamma más largos que se conocen. ¿Qué son los GRB? Bueno, se ha discutido mucho sobre su origen, pero en los últimos años han hecho grandes avances. Los astrónomos creen que los GRB son una especie de grito de nacimiento de un agujero negro. Veréis, las estrellas muy masivas, cuando llegan al final de sus vidas y ya no generan en el núcleo la energía suficiente para soportar su propio peso, pues ¿qué es lo que hacen? Colapsan, se hunden sobre sí mismas y dan lugar a un agujero negro. Durante este proceso de colapso pasan dos cosas. La primera, el propio hundimiento de la estrella genera una enorme explosión, una supernova. Y la segunda, el agujero negro que resulta nace en el interior de una masiva nube que está formada por el gas y el polvo que han quedado de la explosión. ¿Y qué es lo que hace el agujero negro? Empieza a engullir todo eso rápidamente. Y lo hace tan rápidamente que lo que viene a continuación, que se ha observado muchas veces, sigue siendo un misterio, ¿no?, del por qué sucede. El agujero negro empieza a lanzar dos potentísimos chorros de radiación gamma de alta energía que viajan casi a la velocidad de la luz y lo hace en dos direcciones opuestas, en sus dos polos opuestos. Estos súbitos estallidos cósmicos apenas duran muy poco, unos segundos normalmente, pero son tan potentes que eclipsan por un momento el brillo de toda la galaxia que los contiene. Hoy conocemos unos 12.000 de estos estallidos de rayos gamma, y fue precisamente uno de esos chorros lo que golpeó nuestro sistema solar en octubre del año pasado. Decir que estos chorros golpean a la Tierra, claro, como son haces y son muy estrechos, son chorros, pues tienen que estar apuntando hacia nosotros para que nosotros los veamos, ¿no? Entonces los que vemos son los que apuntan directamente hacia nosotros. ¿Qué ocurrió cuando el GRB impactó? A la llegada, el impacto del chorro, lo que hizo fue activar los detectores de rayos gamma en numerosas naves espaciales. Y entonces los observatorios de toda la Tierra empezaron a seguirlo para recopilar el mayor número posible de detalles.
pero el enorme brillo de esta emisión, de este GRB de BOAT, cegó a muchos de los instrumentos que lo registraron, por lo que su brillo, la intensidad que tuvo, no pudo determinarse entonces con total precisión. Ahora han pasado meses y este equipo de investigadores ha analizado toda esa cantidad de datos, midiendo y volviendo a medir una y otra vez el brillo de ese GRB. Bueno, pues han podido ver que es 70 veces más potente y más brillante que cualquier otro evento GRB registrado en la historia. Este evento, según explica Eric Burns, que es autor de uno de los artículos, porque The Astrophysical Journal ha hecho un número especial con 11 artículos sobre este tema, ¿vale? Y Eric Burns es el autor de uno de ellos, ¿no? Pues lo que nos dice es que este GRB probablemente fue el estallido más brillante de energía de rayos X y gamma desde que comenzó la civilización humana. Los científicos creen que la probabilidad de que un evento como este se vuelva a ocurrir es apenas de 1 por cada 10.000 años. ¿Y qué es lo que pasa? Pues normalmente hay otro aspecto que es interesante aquí, ¿no? Normalmente, unas semanas después de que se produzca una de estas explosiones cósmicas, los astrónomos detectan en el sitio de donde viene la explosión una brillante supernova, cosa que no ha sucedido con este GRB. Hasta ahora, por lo menos, nadie ha podido observar la supernova que se supone que está asociada al GRB 221009A. Una de las posibles razones que apuntan en uno de los artículos los astrónomos es que el GRB apareció en una zona del cielo que está apenas unos grados por encima del plano de nuestra galaxia. Ahí hay espesísimas nubes de polvo y gas, y eso puede haber oscurecido o atenuado muchísimo la luz que venga de ese lugar, ¿no? Es decir, podríamos no haberla visto, ¿no? No se sabe exactamente si hay o no hay allí una supernova, y eso es muy sorprendente porque el brillo del estallido es inusitado. Debería de haber una supernova y muy brillante, ¿no? Pero también existe otra posible explicación, ¿no? O dos posibles explicaciones. Primera, que no sea de una supernova, con lo cual tenemos un problema y habrá que ver qué otro tipo de evento puede dar lugar a estos chorros. Y la segunda es que, dado que esas nubes de polvo son más transparentes en el infrarrojo, es posible que no se llegara a formar, ¿no? Es posible que toda la estrella colapsara directamente en el agujero negro en vez de explotar como una supernova, es decir, que no hubiera una explosión de supernova, sino que la estrella al morir directamente se aplastara en un agujero negro, ¿no? Esa es una posibilidad, y lo dicen porque evidentemente han estado buscando con el James Webb en el infrarrojo, que es más sensible, y aún así no lo han encontrado. Sin embargo, el equipo de científicos tiene pensado hacer nuevas observaciones, tanto con el James Webb como con el Hubble, durante los próximos meses, para ver si son capaces de resolver esta cuestión y encontrar la supernova asociada. No es grave, lo único que tenemos que ver, tenemos que estar absolutamente seguros de que esta superexplosión, una de las mayores o la mayor que se ha registrado de este tipo en todo el universo, pues realmente es como las demás y no estamos ante un fenómeno desconocido y que no sabemos todavía su origen. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.